Como últimamente estoy dedicando bastante tiempo a los podcasts, en el que grabé ayer, que será publicado dentro de unas 3 semanas, salió una cuestión que me parece interesante precisar, más que nada para adelantarme un poco a que si en algún momento alguien empieza a ver estos podcasts y empiezan a tener algún tipo de trascendencia, que es algo que evidentemente a mí me encantaría, quiero que tengan más o menos claro un poco cuál es mi intención con ellos, a dónde quiero llegar, qué cosas digo en serio, qué cosas no digo en serio. Así que quiero precisar algunas cosas. Y esto lo podéis tomar ya no solo como lo que veis en el podcast que yo estoy haciendo, sino como en general las cosas que veis en internet. Así que dentro intro y vamos para allá. Y bien, ¿qué es de lo que os quiero hablar? De lo que os quiero hablar es probablemente una obviedad, pero creo que si no la recordamos de vez en cuando, como que luego cuando nos vamos a internet no tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo, cuánto vale o cuál es la calidad del contenido que estamos recibiendo. Así que, sin que esto sea un alegato en contra del vídeo del formato YouTube, que es un formato que a mí me encanta, quiero hacer una serie de precisiones. YouTube no es un libro. YouTube no es una clase magistral. De hecho, una clase magistral, en la gran mayoría de los casos, y dependiendo de quién os la dé, no es una clase magistral. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Me refiero a que toda la información que recibís de YouTube, de redes, de una charla con un colega, no es una información veraz, contrastada, con cierto grado de veracidad empírico. Vamos, no es una verdad fuerte. Cuando vosotros veis mi podcast, al final lo que estáis viendo es una charla entre colegas. Y como charla entre colegas que es, hablamos en base a lo que creemos, a las cosas que más o menos creemos saber y en las que confiamos de una u otra manera, sin conocer necesariamente todos los mecanismos que nos llevan a defender aquellas cosas, porque los seres humanos somos un poco así. Nosotros hablamos de lo que creemos saber y no tanto de lo que sabemos con certeza. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero justamente a que normalmente las personas, al tener una conversación, no probamos todo aquello que decimos como si fuera el método científico, o ni siquiera vamos a fuentes porque sería algo absolutamente aburrido. Si yo estoy charlando con un colega o si estoy grabando un vídeo, vamos a decir más de entretenimiento, normalmente no voy a daros una explicación completa de, según el experimento de José Luis Moreno, lo que ocurre cuando una partícula A toca una partícula B es exactamente esto y esto nos lleva al resultado X. No. Cuando tenemos una conversación no funcionamos de esa manera. Simplemente recordamos el resultado X, seguramente también, además, a través de nuestro propio criterio y interpretación personal, y con eso es con lo que hablamos. Luego, y en resumen, cuando vosotros me escucháis a mí en el podcast, cuando escucháis un podcast famoso como puede ser The Wild Project, o cuando escucháis una conversación, normalmente la información que estáis recibiendo es una información completamente mediada. Es una información que ha pasado por la cabeza de otra persona, que tiene toda una serie de contextualizaciones, tiene toda una serie de matices que vosotros no estáis recibiendo, porque lo que estáis recibiendo es el mensaje final. Dicho esto, no quiero así justificar alguna barbaridad que en algún momento me vayáis a escuchar decir. Si me escucháis decir alguna barbaridad, sois más que libres y estáis más que invitados a corregirme. Ahora puedo matizar un poco en que no es que todo el formato de vídeo sea así. Evidentemente, cuando seguís canales de divulgación científica o cuando veis un podcast con una persona que es un referente en algo, tienen grados de veracidad superiores al vídeo de entretenimiento promedio. Y según mi criterio personal o lo que puedo más o menos razonar y argumentar, quizá el grado de veracidad de lo que veis estaría en que, pues aquí está el grado de veracidad de las cosas que simplemente comentéis con vuestros colegas. Aquí está el grado de veracidad que comentáis cuando tenéis una charla más profunda, es lo que obtenéis cuando intentáis razonar aquellas cosas que decís, cuando intentáis remitiros a alguna prueba, vais a Google, busquéis en algún artículo, etc.
Este es el grado de veracidad que obtenéis cuando escucháis un podcast con una persona formada. Y esto es lo que obtenéis pues ya de un libro, de una clase magistral bien preparada hecha por un profesional, o incluso un buen vídeo de YouTube donde se sustenta o se argumenta más o menos todo lo que se dice. Y aquí a algunos estará extrañando y dirá, ¿por qué un podcast con una persona especializada está aquí? Pues bueno, porque un podcast de 3 horas con una persona que en principio no se ha preparado esas 3 horas de charla, realmente lo que es una conversación entre amigos. Está en este nivel que hemos dicho de una conversación con ciertas reflexiones. Esa persona al final normalmente está hablando de cabeza, de cosas que recuerda, y la memoria no es el mejor criterio de verdad que tenemos a nuestra disposición. La memoria trastoca las cosas y además cuando nosotros aprendemos algo lo pasamos por nuestro propio filtro personal. Lo pasamos por una serie de vivencias, lo pasamos por una serie de criterios y por una serie de opiniones que tenemos y que somos completamente incapaces de no adherir al conocimiento que adquirimos. Normalmente me habréis escuchado hablar en algún momento del sesgo de confirmación, sesgo de disconformidad, pero básicamente cuando nosotros recibimos información solemos adherir muy rápido a nuestro pensamiento, aquella que nos da la razón, y desestimar muy rápido aquella que nos la quita. Y no nos dedicamos a reflexionar sobre toda la información que recibimos. Es por esto que una persona, por muy experta que sea en un tema, sigue siendo una persona. Y en una conversación de 3 horas que no esté preparada de forma profesional, pues evidentemente va a haber incongruencias, va a haber opiniones, va a haber cosas que si bien no son mentiras, sí faltan a la verdad o están faltas de matices, de un contexto o de una explicación concreta y completa, perdón. Es decir, cuando veis un podcast de un neurocirujano en The Wild Project, esta persona evidentemente sabe muchísimo más de neurocirugía de lo que pueda saber yo o de lo que pueda saber tu colega. Siempre y cuando no sea neurocirujano, claro. Pero aun con todo aquello de lo que habla tiene normalmente base en su experiencia personal, mezclada con una serie de conocimientos que ha memorizado, que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, y de los cuales tiene comprensión, sí, pero una comprensión que se basa en su forma de comprender, no tanto en la tuya. Es decir, no es tanto un conocimiento absoluto u objetivo, porque está pasado por un montón de filtros que pueden deformar el mensaje y hacer que a ti no te llegue con toda la objetividad que debería llegar. Dicho lo cual, pues el nivel más alto serían, pues eso, vídeos completamente preparados, serían libros escritos fundamentados con sus citas, con sus fuentes, etcétera. Una clase magistral también dada por un profesional y que esté preparada de principio a fin, donde todo esté fundamentado, donde se puedan responder a todas las preguntas que se hagan. Eso sí que es la forma, digamos, que tenemos, aunque sea imperfecta, pero la mejor forma que tenemos de obtener conocimiento. Y todo esto viene un poco a decir que, chicos, no os toméis tan en serio las cosas que escuchéis en internet, por mucho incluso que que escuchéis a profesionales. Ese profesional sabe de lo que habla, porque ha tenido un proceso de comprensión. Pero tú, que has escuchado a ese profesional, no sabes de lo que hablas. Simplemente hablas un poco de oídas. Y eso es algo que yo aplico en mis charlas. A mí me pasa. Yo hay muchas cosas de las que hablo que he escuchado de oídas. De las que tengo un conocimiento más bien superficial. No sabría hacer un proceso que partiese de una observación, de un suceso, que partiese de una hipótesis y que consiguiese unir por medio de un método científico esa observación con las conclusiones que yo saco. No, más o menos tengo ciertas intuiciones de cómo funcionan las cosas y eso nos pasa a prácticamente todos. Y hablamos en virtud de eso. De nuevo, no os creáis todo lo que veis en internet. Si tenéis dudas, a mí podéis preguntármelas todas. Si algo lo digo mal, me podéis corregir siempre que queráis. De verdad, en serio. Tengo una búsqueda honesta, tengo una cruzada personal por encontrar aquello que se asemeje más a la verdad. Pero llevad cuidado y no me gustaría, sobre todo, que nadie repitiese cosas que yo digo aquí, que son mis opiniones, como si fueran verdades absolutas. Nada de lo que digo en los podcasts, ni de lo que digo cuando voy a podcast de otra gente, ni de lo que digo en mis propios vídeos. Que son vídeos que algunos tienen un poco más o un poco menos de preparación, pero que en ningún caso son una cátedra bien dada por un profesional absoluto. Tengo ciertos conocimientos de lo que hablo y por eso intento hablar de ello, pero no soy el mayor profesional del mundo sobre esas cosas. De hecho, la gran mayoría de divulgadores tampoco lo son y lo siento mucho. Pero quienes están haciendo ciencia y quienes están divulgando. Hay veces en las que eso se cruza, tenemos grandes científicos que también son grandes divulgadores y viceversa, pero normalmente quien se dedica a divulgar el conocimiento solo lo explica y quien se dedica a
Experimentar solo experimenta. ¿Es la información de los divulgadores falsa, mala? No, es extremadamente valiosa. Pero con todo está descontextualizada. O al menos no está conectada directamente con la experimentación. Suele ser fruto de un estudio de ese divulgador sobre una serie de temas a través, sobre todo, de papers, de estudios de otras personas, etc. Que están comprendidos por esa persona y que intenta transmitiros a vosotros, pero que en ningún caso son exactamente, ni siguen exactamente el proceso que ha seguido el investigador. No me enrollo más, esto lo podría explicar con más fuentes y sería algo mejor y además apoyaría el mensaje que estoy intentando transmitiros, pero me da mucha pereza. Y como a mí me da pereza hacer esa investigación, creo que vosotros deberíais aplicarlo a la hora de creeros cualquier mierda que os llega o que os bombardea desde internet. Así que, un saludo, gente, nos vemos.